vamos a retomar, presten mucha atención, mucha atención, ¿sale? ¿Vale? Porque hay una pregunta específica. Hay como dos preguntas bien raras en el banco de preguntas de geografía para la UNAM, ¿sale? ¿Vale? La primera es, ¿quién va a ser el país más poblado en el 2050? Exactamente. Y entonces se hace un estudio, un análisis, una situación, ¿vale? Matemática con base en la tasa de crecimiento y en las políticas antinatalistas de China. Porque a partir de una fecha para acá, China implementó políticas antinatalistas. ¿Qué significa anti? No, en contra. Natalistas, ¿qué es esto de nacimientos? Entonces, China, como tenía un crecimiento de población bien acelerado, se dio cuenta que en un momento dado ya no iban a caber tantas personas en su territorio y empezó a promover políticas antinatalistas como el hecho de que por familia se tuviera solo un hijo y que si tenían mujeres iban a pagar un impuesto y que si tenían 2 hijos era un impuesto. O sea, en China, ¿vale? Estas políticas antinatalistas han ido desacelerando el crecimiento poblacional. En cambio, en la India no. En la India todavía se permite que tengan lo que quieran, ¿no? Lo que Alá y lo que nos mande Alá. ¿Vale? Entonces, para el 2050, pregunta de examen, el país más poblado del mundo, sí, claro, no, hombre, voy a prender el ventilador porque no puedo. Ahí está. Para el 2050, el país más poblado del mundo va a ser la India. Y acuérdense, aquí entra otra pregunta de examen. Cuando un país tiene un crecimiento muy acelerado y se generan cinturones de miseria, pobreza y por ahí vicios de la población, estos países que tienen un crecimiento muy acelerado y que ya no pueden satisfacer las necesidades de toda su población, implementan políticas antinatalistas. Pregunta de examen. Un país para controlar el índice de natalidad o la tasa de natalidad o nacimientos, lo que hace es, tasa de natalidad, lo que hace es implementar políticas antinatalistas. Un país para reducir la tasa de natalidad y su crecimiento poblacional implementa políticas antinatalistas. En cambio, por ejemplo, países como Alemania, como Noruega, como Italia, que ya su población es vieja y que los pocos jóvenes que quedan ya no quieren tener hijos, lo que intentan hacer es que su población crezca. Este tipo de países, pregunta de examen, que quieren que su población crezca porque ya es vieja y ya no tiene hijos, practican políticas como, Gael, natalistas. Políticas natalistas. Como Canadá también, Italia, por ejemplo, que tiene casas baratísimas y el gobierno le paga a cualquier latino que se vaya a poblar. O sea, si quieren casarse con una italiana, ¿vale? No, pues bien fácil. O con una noruega. Hay comunidades en Noruega que hay puras mujeres y los hombres ya no quieren tener hijos. Entonces le pagan a los extranjeros latinos que se quieren quedar con una noruega y allá, siempre y cuando tenga hijos. Ya con que tenga unos 3, 4 hijos para repoblar, ya con eso le va a pagar el gobierno. Esa es una política natalista. ¿Sale, vale? ¿Vale? Y ustedes aquí tratando de entrar al poli, pues, váyanse, tengan hijos en Noruega y ya, el gobierno los mantiene, ¿sí? O sea, pues sí, claro, ustedes nada más dedíquense a hacer sementales, o sea, nada más eso, es su única función, ¿sí me voy a entender? Esa es una política natalista, ¿sale, vale? Entonces,
O sea, se genera esa situación, ¿sí me voy a entender? ¿Por qué? Porque ya fue tanta la conciencia de que el cambio climático y de que tenemos que darle un mejor futuro a los hijos y que el mundo se va a acabar, que la gente de países como Noruega, como Alemania, ya no quieren tener hijos. De primer mundo, exactamente, no quiere decirlo así, pero la gente primermundista, ¿no? Con una mentalidad diferente, ¿vale? Ya no quieren tener hijos. Entonces, la población se está acabando. O sea, hay comunidades, por ejemplo, en Italia, donde el 90% de la población son adultos mayores de 60 años. Y cuando ven a un niño es como, wow. O sea, todo el mundo quiere atender al niño porque es raro ver un niño en ese tipo de comunidades. Exactamente, esa sí es la esperanza de Italia, ¿sale? ¿Vale? Entonces, o sea, eso se vive en Europa, ¿sí me voy a entender? Y por eso países como europeos como Alemania, como Italia, como Noruega, implementan este tipo de políticas, ¿vale? Y de hecho hay una grafiquita que vamos a ver cuando les traiga las preguntas de examen de geografía, en donde hace referencia a la población. Y la más amplia es la parte de los que tienen 60 y más. Si vemos una gráfica, ¿sale? ¿Vale? Una gráfica poblacional, en donde la mayor parte de la población tenga más de 60 años, hablamos de Alemania, de Italia, países europeos. Nosotros todavía está como medio proporcional. ¿Vale? Todavía está medio, no hay tanta población tan vieja y no hay tan joven, o sea, estamos como equilibrados. Ya está disminuyendo, porque hubo un momento en el que había familias que tenían hasta 10, 18 hijos. En mi caso, mi abuela tuvo 18 hijos, se le murieron 8, pero se quedó con 10. O sea, y luego me dice, no, y qué bueno que se fue bueno, el papá de mi mamá, porque si no hubiera seguido teniendo hijos, cada que llegaba, tenían hijos y se iba, y llegaba y se iba, o sea, y así se la pasó, hasta que se fue de por allá por última vez, y se quedó con 18 hijos, pero se le murieron 8, y nada, se quedó con 10. Así eran las familias de antes, eran familias muy, muy grandes. Ahorita ya tienen de 2 a 3 hijos, ¿no? Por pareja, o a veces uno, ¿no? Es más o menos, o sea, se mantiene la población. Si entre dos tienen 2 hijos, pues ahí se queda, ¿no? Si entre dos tienen uno, si entre dos tienen 3, pues se mantiene. O sea, no tenemos tanto riesgo a desaparecer, ¿no? Como en Alemania, o en Finlandia, que ya no tienen hijos. Exactamente. En efecto. ¿Vale? Y se mantiene esta población. ¿Vale? Y los de Alemania no quieren tener hijos. Sí, también generan políticas, pero la que me hace es la de Noruega. Porque la otra vez estaba comiendo y me salió ese. Me dice, ¿sabías que te puedes ir a Noruega en una comunidad de... Pero hay puro viejito. Sí, hay mucha gente adulta. Pero también hay mucho feminismo, ¿no? Sí, también afecta, ¿no? también afecta esa parte. Que ya las mujeres tampoco lo quieren tener. Exactamente. Hijos, ¿no? Porque creo que en el país no asiático, igual las mujeres ya no querían tener Ya hijos. no querían tener hijos. Y está afectando también la población porque está dando mucho el feminismo. En efecto. ¿Vale? También entre esa parte. Hay muchos factores. ¿Vale? Muchos. ¿Ella no piensa que van a desaparecer? Es que el gobierno lo sabe. Y el gobierno les dice, pero dice, pues no importa, yo ya me voy. Entonces, o sea, entra también esa parte. ¿Vale? Entonces, ¿dudas de estas 3 preguntas de examen? Políticas natalistas, políticas antinatalistas, ¿y quién va a ser el más poblado en el 2050? La India. Punto. Seguimos. Y entonces, crecimiento de la población, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos hablando? En esta parte, los países que tienen un crecimiento más acelerado son los países en vías de desarrollo o países subdesarrollados. Una característica de un país en vías de desarrollo o subdesarrollado es justamente esa, que crece la población y luego el mismo gobierno pues no tiene la capacidad de poder atender las necesidades de su propia población, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay más gente de la que puede generar un servicio de salud, un servicio de transporte, un trabajo. Y entonces, ¿qué características van a predominar, ¿vale? En países subdesarrollados? Pregunta de examen. Características de países subdesarrollados. Primero, un crecimiento acelerado, ¿vale? Porque subdesarrollado, en vías de desarrollo, un país que no está avanzado. Por ejemplo, México es un país en vías de desarrollo, ¿vale? Colombia, Venezuela, Haití,
que no tienen mucho desarrollo económico, tecnológico, ¿sí me voy a entender? Ese es un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, ¿vale? Y un país desarrollado o primermundista, pues, ¿qué sería? Canadá, China, Alemania, ahorita China está en vías de todavía no alcanza porque hay ciertas características, pero económicamente es del más desarrollado, ya lo vimos esta semana, ¿vale? Alemania, Gran Bretaña, bueno, Inglaterra, ¿sí me voy a entender? ¿Vale? ¿Qué otra característica tiene una población o un país subdesarrollado? Desempleo. Hay una alta tasa de desempleo, pregunta de examen. Sobrepoblación y sobreexplotación irracional de recursos naturales. Además, un país subdesarrollado se va a caracterizar principalmente por tener actividades económicas principalmente primarias. Por ejemplo, México, la agricultura. México, ¿qué es lo que más exporta a Estados Unidos? El aguacate, ¿verdad? Que es lo que decíamos que ahorita en febrero con el Super Bowl. Y el jitomate, exactamente. O sea, lo más que exportamos, o la gran mayoría de las exportaciones que tiene México fuertes, esa es materia prima, ¿sale? ¿Vale? Sí, también exportamos autos, claro, sí exportamos petróleo, claro, ¿sale? ¿Vale? Pero mandamos mucho más esta parte primaria, ¿sale? ¿Vale? Y digo, un país como México ya no es tan subdesarrollado. Ya, por ejemplo, México es un país que está en vías de desarrollo. No es ni desarrollado ni subdesarrollado porque todavía tiene características de un país subdesarrollado, pero también tiene características de un país desarrollado, ¿no? Ya está como que despuntando un poquito. No como en el milagro mexicano, ¿verdad? Que estábamos así de ser primermundistas, así, ¿vale? Pero bueno, llegó el neoliberalismo y entonces se acabó nuestra esperanza, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, otra situación importante de los países subdesarrollados es, y esto viene en el examen, es que los gobiernos tienen muchísima corrupción. O sea, muchas de las características que nos vienen en los exámenes, aunque no lo crean, es la corrupción, la mala administración de los gobiernos o de los estados en países subdesarrollados, como Haití, como El Salvador, como Chile, como Colombia, como Venezuela. ¿Sí me doy a entender? Que sí, no, Argentina ahorita no ve que Milei les vendió una moneda que ya quebró, ¿vale? Y que ahorita ya todos los que invirtieron en esa moneda virtual, pues ya perdieron su dinero. Y como ya Milei se está lavando las manos, además ahorita Argentina tiene una inflación, vimos entre semana creo que del 84%, 80-84%, o sea, cada año, ¿vale? Si lo que hoy costaba 100 pesos, ya el año que entra cuesta 180. ¿Mándeme? Y el desarrollo era de 5, o sea, tener un desarrollo económico de 5 y una inflación de 84%. Está pésimo, está pésimo. Siendo uno de los países que era exactamente, de Latinoamérica era de los mejorcitos, Argentina, de los que además como son todos güeritos, ay, aparte se sentían acá, ¿no? Los meros, ahora ya no. ¿Sabes? Exactamente. Sí, ellos venían muchos de Italia, de Irlanda. Pero estaba viendo que realmente aquí los mayas fueron los indígenas, tenían mucho mejor, digamos, calidad de vida que Europa. Exactamente, claro que sí. Claro que sí, la calidad de vida y la forma de vida de México prehispánico era mucho mejor que en la Edad Media en Europa, mucho mejor. Acuérdense que yo les comenté, no sé si ustedes o entre semana, que en la Edad Media en Europa defecaba la gente y las heces iban a la calle, y si ibas pasando y te tocaba la mano, ya te habían caído heces en la cabeza, ¿no? En cambio aquí en México no, la gente se lo imagina, ¿sabe? ¿Vale? Aquí en México no, o sea, aquí en México la alimentación era sana y los mismos desechos de las personas se usaban como abono para las cosechas, ¿vale? Con un tratamiento adecuado. Entonces, aquí no había suciedad, no había situaciones de enfermedades, porque obviamente teníamos otros hábitos, ¿vale? O por eso, de hecho, todavía los hábitos europeos siguen un poco arraigados, ¿no? Hay muchos memes que dicen que los europeos se bañan una vez a la semana y es casi cierto, ¿no? O sea, a lo mejor va a haber europeos que no, pero hay otros que sí, por eso los mejores perfumes son franceses, ¿sale? ¿Vale? Porque más vale oler a perfume fuerte que oler a sobaco, ¿sale? ¿Vale? Vientos. Entonces, ¿qué es la migración? Bueno, presten mucha atención. La migración es un factor importante para países subdesarrollados y para el crecimiento de una población. ¿Por qué?
Porque normalmente un país o un habitante de un país subdesarrollado busca mejores oportunidades. ¿Y cómo lo busca? Yéndose de su país. Ejemplo, México. Todos los que no tienen muchas oportunidades o no tienen la posibilidad de estudiar, de trabajar aquí, ¿qué hacen? Buscan el sueño americano, ¿sí o no? Y se tratan de ir a Estados Unidos. De ahí que, por ejemplo, México sea un país de tránsito. Todos los de Latinoamérica pasan por México porque quieren llegar a Estados Unidos. Pregunta de examen. ¿Cómo es el flujo de migración en países, en los países de América y de Europa? Siempre es del sur hacia el norte. Pregunta de examen. El flujo migratorio predominante en Europa y en América, sí, predominante, es del sur al norte, es decir, los que viven en países del sur tienden a irse al norte, del sur al norte. Por ejemplo, aquí, todos los que están de Haití, de Venezuela, de Colombia, llegan a México y quieren alcanzar el American Dream, ¿no? Irse a Estados Unidos. Entonces, repito, el flujo migratorio predominante es siempre del sur al norte, siempre. ¿Por qué? Porque estaba viendo entre semana que hay una teoría, de hecho ya se las enseñé, pero no creo que se acuerden. Exactamente, la de la Escuela de los Anales, que menciona el aspecto geográfico, que decía que los países del norte, porque tienen climas fríos, tienden a desarrollarse más para mejorar su calidad de vida. Exactamente, como aquí el clima está tranquilito, está bonito, templado, pues qué padre, tengo clima templado, no me esfuerzo. En cambio, los de Estados Unidos, los del norte, pues se mueren de frío, pues tienen que inventar cosas para mejorar. Entonces, esa es una característica que nos genera el hecho de la calidad de vida de los países del norte. Y es por eso que la migración predominante es del sur hacia el norte. Digo predominante porque no siempre es así. Va a haber personas a lo mejor de Alemania que se quieran venir a México, ¿no? Porque a lo mejor de Ucrania, ahorita que hay una situación, por ejemplo, de guerra con Rusia, muchos ucranianos se vinieron a México, a Perú, a Chile, huyendo de la situación geopolítica de Ucrania. Ese es un factor que vamos a ver ahorita. ¿Ahí vale? Dudas. Acuérdense, una característica de la migración, ¿y qué es la migración? Es este desplazamiento de personas, es que siempre o la mayoría de las veces va del sur al norte. Y en este caso, siempre o la mayoría de las veces, las personas que migran o que salen de su lugar de origen son de países subdesarrollados e intentan entrar a países desarrollados. Siempre o casi siempre es así. Acuérdense. Pero los países desarrollados pierden y entran. No necesariamente. ¿Por qué? Porque normalmente las actividades que hace un migrante en un país desarrollado son las que no aceptan los pobladores de la zona. O sea, todo lo que hacen los mexicanos en Estados Unidos no le gustaba hacer a los estadounidenses. Pero luego hay unos que quedan sin hacer nada ahí. Ah, claro, hay unos que se quedan sin hacer nada, claro que sí. Pero ¿Vale? está cambiando eso, ¿no? Porque creo que la gente que está en Estados Unidos, por ejemplo, que gana en dólares, se viene a los países donde se vale más, ¿no? Sí, claro, porque le conviene. Por conveniencia. Exactamente, también es esa parte. ¿Vale? Pero sí, o sea, normalmente vamos a ver que esta migración, ahorita lo vamos a ver aquí, esta migración va a tener consecuencias tanto positivas como negativas, tanto para los países expulsores, que en este caso son los subdesarrollados, ¿vale? Como para los países receptores, que en este caso son los desarrollados, ¿vale? Los que llegan exactamente, ¿sale? ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta el momento? Ahora, ojo, ¿qué diferencia hay entre emigración e inmigración o emigrante e inmigrante? Si yo, por ejemplo, yo soy mexicano, si yo salgo de México y me voy a trabajar a Estados Unidos, yo sería un emigrante mexicano. Salgo de México, soy un emigrante de México. Pero cuando yo entre a Estados Unidos, como yo no soy de Estados Unidos, yo me convierto en un inmigrante, porque estoy entrando, de entrada, inmigrante. ¿Sí me voy a entender? Inmigraciones que entran a un lugar desconocido. Emigraciones que salen de su lugar de origen. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dudas? Dejar el país ilegalmente también es motivo de caso. Ah, sí, claro. Ahí vale, claro que sí.
En teoría, en cualquier aspecto, aunque la ventaja es que a la mexicana le dan una mordida y ya, ¿verdad? A la de Estados Unidos no, le dan un balazo, ¿verdad? Pero la de México a lo mejor sí, ¿sale? ¿Vale? Mándeme. En esta parte, emigración. Emigrar es cuando salimos de nuestro país de origen. ¿Vale? Yo si salgo de México, yo soy un emigrante para México, porque salgo de mi país de origen. Y al país al que yo llegue, yo me convierto en un inmigrante, porque estoy entrando. Entonces, si yo salgo de México para entrar a Estados Unidos, yo de México soy un emigrante, pero de Estados Unidos soy un inmigrante, porque estoy entrando a Estados Unidos. Ya sea de manera legal o ilegal, soy un inmigrante. ¿Sí me voy a entender? Dudas. Dudas. Inmigración. ¿Cuándo entra? Cuando entra un extranjero a otro país. Y sí. Y emigración, déjeme lo anote entonces. Y la emigración es cuando sale de su lugar de origen. Cuando sale de su lugar de origen es emigrar. Vamos a emigrar, o sea, a salir de nuestro lugar de origen. ¿Vale? Y cuando entramos a otro lugar es inmigración o inmigrar. ¿Cuáles son algunos factores que promueven la migración, o sea, el desplazamiento? Pues primero, en la mayoría son económicos, ¿vale? Es decir, no hay empleo, ¿vale? Hay falta de oportunidades, ¿vale? Pero aquí implican también factores geopolíticos, por ejemplo, guerras, por ejemplo, políticas. Cuando Francisco Franco implementó este régimen totalitario en España, muchos españoles huyeron a México y Lázaro Cárdenas le abre las puertas a estos españoles refugiados. Esa es otra situación, ¿vale? Es un ejemplo geopolítico de cómo la gente migra. ¿Sí me voy a entender? Mándeme. Exactamente, por las decisiones de sus presidentes. Por ejemplo, cuando Andrés Manuel ganó, me acuerdo que uno dijo, no, si Andrés Manuel gana, me voy de aquí. Y cuando ganó, todo el mundo le estaba diciendo que se fuera. No se fue, pero por ejemplo, si a lo mejor gana alguna situación y empieza a implementar políticas que no nos parecen y tenemos la posibilidad de irnos, se va. Eso también es un factor, ¿sí? Eso es geopolítico. Si mediante cualquier tipo de guerra, cualquier tipo de situación gubernamental, cualquier tipo de régimen de dictadura que se pueda generar, por ejemplo, en Corea del Norte, mucha gente está huyendo despavorida de Corea del Norte. El detalle es que no los dejan, porque no quieren perder su población. Y quien logra salir se hace famosísimo, ¿no? Y empieza a decir un buen de cosas que a lo mejor son ciertas o falsas, porque casi nadie sabe qué onda con Corea del Norte. O sea, tienen muy reservada su territorio, muy reservado todo lo que hacen. ¿Se quedó? Dudas. Pero aquí en México, maestro, también hay mucha ideología, ¿no? Porque, por ejemplo, en el rancho de Michoacán ya hay trabajo. Hay mucho trabajo, de hecho, les pagan bien por ir al campo y no ocupan tanto tiempo. Pero, por ejemplo, ya la ideología de los pueblos es irse. O sea, ya es puro, aunque tengan sus trabajos aquí, ellos tienen el sueño americano. Sí. Pero ya es ideología. Son muchas políticas y situaciones culturales que se han ido implementando. También, por ejemplo, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se empezó a dar mucha prioridad a la parte de la industria, de la ciudad, y dejar de lado al campo. Entonces, por eso también empezaron a despoblar los campos y empezaron a saturar a las ciudades, exactamente. Entonces, entra mucho también esta parte cultural, esta parte formativa, incluso educativa, ¿no? Lo que vamos aprendiendo, lo que vamos viendo, a lo que los demás aspiran. ¿Sale, vale? Decir del desarrollo. Yo la otra vez también estaba viendo que cómo miden el desarrollo también de los países. ¿Qué tan alumbrado es su territorio y ahí sí también el desarrollo? Exactamente. Y Corea del Norte es así. Sí. Luces. Sí, no, y nos vamos a Corea del Sur y de ahí nos vienen todos los K-dramas, ¿no? Y yo ahorita vi uno y ya no puedo dejar de verlos, o sea, ya, no, en serio, o sea, y fue de TikTok, fue una cosa bien, ahora pierdo mi tiempo viendo eso, ¿vale? Entonces, nos llega un buen de cosas, ¿vale? Y eso porque obviamente Corea del Sur es súper capitalista y Corea del Norte es totalmente comunista, socialista, así bien cerrado, ¿vale? Vientos, seguimos entonces. No. Está viendo su K-drama.
Sí, no, o sea, de hecho acabo de dar clase y en lo que está mi pechuga estoy así. O sea, ya me eché como 4 en un mes. O sea, auxilio. No puedo con eso. Ahí vale. ¿Mande? Sí, no, ¿mande? Comunista es la evolución del socialismo. Acuérdense que el socialismo me preocupa por las sociedades. El capitalismo, ¿por qué se preocupa? Por el capital, el dinero, las empresas. Entonces el socialismo le doy prioridad a las sociedades, pero ya el comunismo ya es el extremo del socialismo en donde no existe la propiedad privada, el Estado controla todo, el Estado controla hasta cómo se viste, cómo se peina, cómo piensa, todo lo controla el Estado. Ese es como en Corea del Norte. ¿Vale? En cambio, el socialismo es como que apenas es como que el comunismo bebé, pequeñito, apenas tiende a desaparecer la propiedad privada, apenas están implementando políticas de izquierda, están apoyando a la población, pero ya el comunismo es el boom, ¿no? El extremo de la parte socialista, ¿vale? Mándeme. Un poco feo, sí, exacto, es el lado oscuro del socialismo, ¿vale? Y entonces, tipos de crecimiento. Tenemos el crecimiento natural, ya se los enseñé, ¿verdad? El crecimiento natural se obtiene de la diferencia entre ¿qué tasas? De la Natalidad. mortalidad. Eso, natalidad con la mortalidad. Entonces, el crecimiento natural, simple y sencillamente, ¿vale? Generamos la diferencia entre la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad, punto. Pero tenemos también crecimiento social, pregunta de examen para área 3. Mi estimada abogada Fer, ¿vale? El crecimiento social depende no solo de factores naturales, sino la parte migratoria. ¿Vale? Es decir, cuando unas personas abandonan su territorio de nacimiento y llegan a otro territorio para quedarse de 5 a más años. Entonces, el crecimiento social, pregunta examen para área 3. También allá va para derecho, ¿verdad? Allá atrás. Perfecto. Crecimiento social, ¿vale? Hace referencia al que se da resultado de la migración. ¿A quién más tengo de área 3? 3. ¿Allá también va para derecho? Ah, tengo 3 abogados. Dios mío. Es la fiebre legal de este año. ¿Sale? Muy bien. Sí. Los presidentes abogados no han sido muy buenos, ¿eh? Pero yo. Sale bien, entonces. ¿Dudas? Perfecto, seguimos. ¿Y van para Aragón los 3? ¿Sí? ¿Aragón? ¿Aragón allá? Creo que ya no pude cumplir con el trámite. Hice para la UNAM y para la UAM. ¿Y el de la UNAM no lo hizo? Sí, UNAM, igual. Pero... La UAM sí, creo que ya no lo volví a terminar. Porque me falta mi constancia. Y todo es para el juez. Sí, pues sí. No, ya fue. Sí. Pero lo bueno que derecho estás en Escapotzalco, en la UAM. Ajá. No hay en Iztapalapa. No, hasta Azcapo. Pero para UNAM se hizo para Aragón. Para la UNAM hice para la FES. FES Aragón. Ajá, para el derecho. Perfecto. Y para la UAM hizo aquí para la... Perfecto. Muy bien, muy bien. Ya para el poli nada más iba a ponerte contador público. Bueno. Está bien, muy bien. Perfecto. ¿Dudas de crecimiento social? ¿No? Bien, ojo porque para la UAM preguntan un buen de cosas de historia y de geografía para derecho, pero un buen de cosas. ¿Vale? Está pesado. Bueno, no, con lo que le doy está fácil, pero si no se prepara está pesado. Seguimos. Distribución de la población. Aquí es lo que les comentaba, ya me adelanté. ¿Vale? Lo que les comentaba es que tenemos ciertos vicios demográficos. Los vicios demográficos van a ser territorios, ¿vale? O regiones en donde tenemos uno o ningún habitante por kilómetro cuadrado. O sea, existen zonas tan despobladas como desiertos, como en la parte de tundras, de taigas, zonas polares, selvas incluso, que obviamente por las condiciones de relieve, que hay depresiones, que hay montañas, que pues la gente no puede llegar y hacer su casita. Entonces, a ese espacio en donde hay muy poca población,
pregunta de examen, se le conoce como vicio demográfico. Repito, a los espacios en los que tienen una densidad de población menor a 1%, menor o igual a 1% o a 1 habitante por kilómetro cuadrado, se le conoce como vicio demográfico. Y pregunta de examen para área 3. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los vicios demográficos? Desiertos, selvas y los polos. Con una densidad de población de 1 o menos habitantes por kilómetro cuadrado, se le conoce como vicio demográfico. Pero se toma cuando el desierto y eso, ¿no? ¿Mande? Se tomaba todo el país cuando se toma todo el país. Todo el país. Para la natalidad, ¿no? Para la natalidad y para la densidad de población. Pero va a haber ciertas regiones en donde va a haber mayor cantidad de población y otras donde hay menor cantidad de población. Donde hay mayor cantidad de población, ¿vale? Se genera lo que se conoce como cinturones de miseria, que entra la pobreza, el desempleo, ya sabe, gente pidiendo dinero en las calles, tirados, ya sabe, ¿no? No, yo sé que a lo mejor nunca lo ha visto en su vida, ¿vale? Porque no vive en un lugar así, pero existe, ¿vale? Pero también hay lugares dentro de del mismo territorio que no tienen ningún habitante, como desiertos o selvas. Lo que hace el geógrafo es distribuir, ¿vale? O analizar el país por regiones y saca la densidad de esa región. ¿Sí me doy a entender? O sea, si yo me voy al sur, donde está la selva lacandona, ¿no? Ahí tomo solamente la selva y en la selva me doy cuenta que viven 1000 personas en un territorio de 2000, 3000 kilómetros cuadrados. O sea, ahí es menos de una persona por kilómetro cuadrado. Así se sacan los vicios demográficos. ¿Sí quedó? Dudas. Acuérdense que en geografía existen categorías de análisis y está por territorio, por región, por paisaje, por lugar, etcétera. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué es la población intermedia? La población intermedia es cuando habitan de 1 a 50 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Sale, vale? De 1 a 50 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, no está tan pobrecita y tan vacía como en un vicio demográfico, pero sigue estando vacía. O sea, imagínense, tengo 1 kilómetro cuadrado y solo hay 50 personas. Pues, yo creo que en todo el día no alcanzo a ver a todas y estamos distribuidos en 1 kilómetro cuadrado. ¿Sí me doy a entender? ¿Dudas de esta parte? Esto es raro que nos lo pregunten. Lo que siempre viene son vicios demográficos. Siempre. Siempre nos preguntan vicios demográficos. ¿En casita vamos bien? ¿Me avisan cuando... ¿Sí, todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. Me avisan cuando sean una 11, 10 y media, ¿no? Por favor. Porque quiero dar media hora de física y media hora de química. Vientos. Y Fer, no, por favor. Es para que diga, pregunta de examen para área 1. Y ya se burla usted de los de área 1. Ahí va. Entonces, esta migración de la población va a tener 3 tipos de países, ¿no? Vamos a tener a los países expulsores. Los países expulsores son aquellos de los que los habitantes o los individuos salen en búsqueda de nuevas oportunidades. ¿Sale, vale? Porque normalmente estos países expulsores son proveedores de mano de obra. O sea, los pobladores de este tipo de países salen a otro país a trabajar. ¿Sí me voy a entender? ¿Para generar qué cosa? Dinero. Y normalmente ese dinero beneficia al país con las remesas, que en el caso de México se ve súper beneficiado. ¿Vale? Los que no trabajan ya forman parte de la tasa de desempleo del país receptor. Y ese es un problema o una consecuencia que se puede generar de la migración. ¿Vale? Porque sí hay casos, muchos casos, que exactamente que llegan al American Dream y que no consiguen trabajo. ¿Vale? Y que a lo mejor son parte de los índices de delincuencia, ¿no? Que puede ser que es lo que criticaba mucho Donald Trump, ¿vale? Pero hay personas que sí encuentran trabajo y esas personas que sí encuentran trabajo, ¿vale? Ganan en dólares y le envían en dólares a su familia. Eso que nos envían nuestros familiares de Estados Unidos se llaman remesas y ayuda muchísimo al Producto Interno Bruto. Pregunta de examen, ¿cuáles son los 3
sectores que más ayudan al Producto Interno Bruto en México? Remesas, turismo, petróleo, ¿sale? ¿Vale? Remesas, turismo, petróleo, y también entra la maquila. ¿Cuáles son las 3 actividades que más aportan al Producto Interno Bruto de México? Remesas, turismo y petróleo. Y entra también la maquila. A usted sí, pero al siguiente trimestre. En este trimestre ya no. No, hasta el siguiente trimestre. Al Producto Interno Bruto del país. Al PIB, como dice mi estimado Johan. Muy bien. Y entonces también tenemos países de tránsito. Son aquellos que les sirven como camino a los migrantes para llegar a su destino, pero no pretenden quedarse ahí, que luego ya no pueden salir y que ahí se quedan, pero el objetivo es llegar a otro país. El ejemplo más claro, pregunta de examen, de un país de tránsito es México. Claro que sí. Todos los latinoamericanos tienen que pasar por México si quieren llegar a Estados Unidos. Entonces llegan aquí. El ejemplo más claro de países de tránsito es México, y así viene en el examen. México, con base en la migración, es considerado, inciso A, país expulsor. Inciso B, país de tránsito. Inciso C, país receptor. Es un país de tránsito. ¿Vale? Porque porque por aquí pasan todos. O sea, su objetivo no es quedarse. Pues muchos ya sé que como los de Haití, muchos haitianos buscaban llegar a Estados Unidos, no pudieron y pues ya están trabajando, ¿no? Ya muchos de Haití ya están, ya los cubanos también, ¿sale? ¿Vale? O sea, su objetivo es llegar a Estados Unidos, que en algunos casos no, venezolanos, también colombianos, ¿sale? ¿Vale? Que quieren llegar a Estados Unidos, pero no llegan. Entonces, México solo es un país de tránsito, nada más. Que luego ya no pueden seguir, aquí se quedan, bueno, pues ya, les tocó la buena o mala suerte. ¿Por qué los haitianos no viven aquí? Los haitianos, porque en los últimos años hubo un problema fuerte en su gobierno. Hubo un levantamiento, quitaron creo que hasta el jefe de gobierno, ¿vale? Y lo controlaba el crimen organizado. Entonces, fue considerado un momento un estado fallido. Ahorita ya está como que más estabilizado, pero cuando hubo este boom de haitianos aquí en México, huían de su país por lo que estaba ocurriendo. ¿Vale? Entonces, bueno. Vale, ¿dudas de que es un país de tránsito? Y finalmente un país receptor. Un país receptor es siempre exactamente donde van a llegar. ¿Vale? Y pregunta de examen, ¿cuáles son algunos de los países receptores más comunes en el mundo? Estados Unidos, India, Alemania, Canadá, Australia y Arabia Saudita. Repito, países receptores más atractivos en el mundo: Estados Unidos, India, Alemania, Canadá, Australia y Arabia Saudita. Por ejemplo, aquí en América todos buscan el American Dream. En África sería el Germany Dream, ¿no? Todos los africanos buscan llegar a Alemania para tratar de mejorar sus condiciones de vida. ¿Sale, vale? ¿Por qué quieren llegar a India? A la India porque hay mucha maquila, mucho trabajo, hay mucha mano de obra, mucha. Por eso también India, aparte de que nacen mucho, es un país receptor muy común en la zona. Entonces está un poquito más al norte. Entonces por eso también es uno de los países con mayor población en el mundo, y en el 2050 el más poblado. ¿Vale? ¿Dudas? Bien, seguimos. Lo espero. ¿Vamos bien? ¿Cuánto me queda? 2 a las 10:30. 2 minutos. Ya vimos. No, esto lo veo entre semana como 15 días. O sea, en media hora ya vimos 2 semanas de clases de geografía. ¿Vale? Y en una escuela normal, como medio semestre. No, es que con ellos hago actividades y así.
y me la paso regañándolos. Y luego lo distraen. Sí, sí, Emanuel también es mi alumno entre semana, nada más que él está más chiquito, él está en segundo de secundaria. Vientos. Sale, vale. Ahí está. Efectos de la migración. Esto es sí o sí pregunta de examen. ¿Vale? En los países receptores, es decir, los países que reciben a los que llegan los migrantes, primero, ¿vale? Hay un incremento en los cinturones de miseria, lo que decía Emanuel. Profe, pero si llegan y no tienen trabajo, pues son una persona más que aumenta el índice de desempleo. Exactamente, el índice de desempleo, y generan cinturones de miseria con personas en situación de calle, ¿vale? Obviamente eso es una consecuencia negativa, ¿verdad? Porque obviamente estos migrantes pues llegan sin recursos, sin dinero, sin nada, y en algunos casos tienden a cometer este tipo de actividades ilegales, ¿no? Ilícitas. También conflictos étnicos y discriminación. Muchas veces cuando lo que pasaba aquí, porque muchos veíamos a los haitianos y veíamos que estaban luego bien destapados y uno hasta como que los veía raro, no, es que mira, no es un haitiano. Y así de los haitianos, ¿no? O sea, en lugar de decir la persona, el ser humano, no, el haitiano, ¿no? Eso era hasta como discriminación, ¿no? Incluso entre nosotros. Algunos usaban como ofensa entre ustedes, es que eres un haitiano, cuando eran muy morenos, ¿no? O sea, eso pasa también en los países receptores, ¿verdad? Que como somos diferentes físicamente, ¿no? Nuestros rasgos son, viene la discriminación, viene el racismo, ¿sale? ¿Vale? También obviamente el desempleo, porque como llegan sin trabajo, pues obviamente difícilmente van a conseguir trabajo a la primera. Y esto genera, ¿vale? Que debido a la alta concentración de migrantes en una región, no haya suficientes fuentes de trabajo para todos. ¿Vale? ¿Vale? Se quedan en la calle, exactamente. Exactamente, ¿vale? ¿Vale? Como algunos haitianos. ¿Sale? No, pero algunos otros haitianos sí la hicieron. Yo conozco una, ahí en el tianguis al que yo voy a comprar mi verdura, había una haitiana que la contrataron los del tianguis y primero iba así pues, bien con su shortcito y sus chanclas, ahorita ya trae hasta su celular, ya se sabe que la canela es a 2x10, o sea, ya sabe cobrar y todo, y le echa ganas, todos los miércoles la veo vendiendo canela, y hasta me dice, güero, no va a cobrar canela, no, hoy no, gracias, ¿vale? ¿Vale? Pero y es haitiana, porque ya aprendió a hablar español, ¿sabes? ¿Vale? Vientos. Y finalmente, un aspecto que puede ser relativamente bueno para algunos y malo para otros, pues es esta riqueza cultural, ¿no? Porque se van a mezclar las culturas del país receptor y del país expulsor de los migrantes, ¿no? A lo mejor algunas costumbres o tradiciones que tienen los haitianos ya se las compartieron a las personas con las que conviven, ¿vale? A lo mejor algún tipo de comida, porque incluso la comida es expresión cultural. No es lo mismo la comida de aquí de México como las arepas venezolanas, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, eso también es bueno, compartir la cultura. Y acuérdense que cultura es todo lo que crea el hombre. Dígase ropa, comida, idioma, religión, arte. Todo lo que crea el hombre es considerado cultura. ¿Dudas? Perfecto. Seguimos. En los países expulsores, ¿vale? Como por ejemplo, pues Venezuela, Colombia, en algunos es de los que salen, ¿vale? Carencia de mano de obra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si todos los que trabajan aquí se van a Estados Unidos? Pues aquí ya no va a haber quien trabaje. ¿Sí me voy a entender? El gran grosso de la población joven, ¿vale? Los varones que pierden, obviamente, se pierde esa mano de obra porque se van a Estados Unidos. También hay fuga de capital, ¿vale? Se van las personas, hay abandono del campo. Casi siempre los que migran en un país son los que viven en zonas rurales, el campo. Y entonces por eso ya no, mándeme. Exactamente, como no les dan apoyo y las condiciones de vida son diferentes,
obviamente no hay situaciones que los mantengan aquí, que los retengan. Entonces deciden irse y se queda el campo solo y entonces se pierde la producción agrícola y le toca a México en lugar de vender, comprar. Sí les comenté que durante un gobierno tuvimos que comprar maíz a Estados Unidos. ¿Cómo es posible que nosotros somos un país, ¿vale?, que tiene su comida o la base de su comida está hecha de maíz, que no produzcamos el suficiente maíz para toda la población? Es absurdo. Y pregunta de examen. Hay una pregunta en el examen que hace referencia al tipo de alimentación con base en su ubicación. Sí, así como lo escuchan. Sí, en América, ¿sale? ¿Qué tipo de alimentación es a base de qué? De maíz. Pregunta de examen. En América, nuestra alimentación es a base de maíz. En Europa, a base de trigo. Y en Asia, arroz. Pregunta de examen. Así viene. Es que el abogado ya está preparando. Los voy a demandar porque vale muy bien. América, maíz. Exactamente. Argumentos. ¿Vale? Ahí está. Sí, Europa, trigo. Por eso ahí de allá es la pizza. Son muy paneros allá. El trigo. A mí me fascina el pan. Y las pastas, exactamente. Y es en Europa el trigo y en Asia el arroz. De ahí el sushi, que me fascina el sushi a mí. Pero es de allá. ¿Vale? Es de Asia, ¿no? Y allá todo lo comen con arroz, que las bolas de no sé qué, arroz. Que el no sé qué, arroz. Todo es arroz. Arroz chino con arroz, ¿no? Así como aquí las enchiladas son tortillas de maíz. Chilaquiles, tortillas de maíz, ¿no? Tacos, pozole, maíz, ¿no? Esquites, maíz. O sea, en todo tenemos maíz aquí, así los asiáticos, pero con el arroz. Y los obviamente europeos con el trigo, todo le ponen pan. O sea, un europeo todo come con pan, todo. ¿Vale? ¿Dudas? Perfecto. ¿Qué más? Obviamente se genera una desintegración familiar en los países expulsores. Muchas familias se desintegran por la parte migratoria, ¿vale? Y obviamente esto también genera que haya una modificación en la estructura de la población. ¿Por qué? Porque va a haber menos varones. Casi siempre los que migran son los hombres. El 80, pero yo conozco una mujer, sí, pero conoce una. ¿Y cuántos hombres conocen? Hombres son muchos, a lo mejor mujeres conocen una o dos que se fueron. ¿Vale? Pero la gran mayoría de las personas que se van a otro país como migrantes son varones. Entonces viene una inestabilidad. ¿Dónde? Ah, claro, sí, hay muchos varones todavía que nos quedamos. Pero los que a lo mejor del 100% que se van, 80 son hombres. Y solo el 20% son mujeres. Entonces, obviamente, va a haber una modificación en la estructura poblacional. Van a disminuir el número de ¿qué? De hombres que hay en el país. ¿Sí me doy a entender? Y obviamente va a generarse una desintegración familiar, ¿vale? Se van a modificar las costumbres y los valores de la población. ¿Se acuerdan que en historia hablamos del término de Pachuco y de Chicano, ¿no? Que eran, por ejemplo, mexicanos que decían, ¿qué onda, men? ¿Qué onda, men? O sea, o hablas en español o hablas en inglés, ¿no? Los pochos, exactamente, si me doy a entender. Entonces, ese tipo de situaciones se genera en los países, ¿sí? Porque mundialmente hay más hombres que mujeres. Sí. Ya global hay más hombres que mujeres. A las mujeres nos tocarían más bien más hombres, ¿no? Podría ser. En México, por ejemplo, es muy mínima la diferencia. Sí, casi es igual. Es mayor de hombres. Claro, los hombres morimos más jóvenes que las mujeres. Pues somos más onzos. Pero nacen más hombres en todo sí, caso. exactamente, Pero sí. nacen más hombres porque es mínima La diferencia. entre hombres y mujeres. ¿Dónde salió la idea? Ahí es difícil. Yo creo que cada cultura tiene como que esa situación, pero va muy a la parte de que el hombre es el que mantiene, ¿no? El hombre es el proveedor. En teoría, ¿no? Ahorita ya se está cambiando esta idea porque a lo mejor va a haber hogares en los que la mujer sea la proveedora y perfecto, ¿no? Y el hombre que se quede. ¿Vale? Sí, para ir, ¿no? Que me atiendan, yo, no. También estar en la casa es difícil, ¿eh? Lo he intentado y no funciona. ¿Vale? Entonces, yo creo que viene más de esa idea.
de esa idea en la que como el hombre es el proveedor, mientras puedas proveer a las mujeres que puedas, adelante, ¿no? Sí, yo creo que más ha de ser ese factor, ¿no? Porque Ese factor. en realidad, pues, no es cierto, porque hay más hombres Que mujeres, exactamente. Es más de la mano por ese factor. De ahí, por ejemplo, que en Arabia Saudita, en toda esta parte, los jeques pueden tener las mujeres que puedan mantener. Si pueden mantener a 10, pues a 10 mujeres, ¿no? Una por día de la semana, ¿no? Algo así, ¿sale, vale? Entonces, ahí depende esta parte, ¿sale, vale? Yo creo que va de la mano con eso, ¿sale, vale? Sí, sí, porque no, en cuanto a cantidades, si hablamos desde un punto de vista positivista, ¿vale? Con números y datos exactos, eso no es cierto, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos en esta parte. Sí, un poco también la parte. No, yo tampoco. Yo creo en Dios, pero soy no soy ateo porque creo en Dios, pero soy creyente, soy una persona, soy una persona que no cree, que no forma parte de ninguna religión, pero creo en Dios. Híjole, me estoy grabando. Sale, vale. Seguimos entonces, ¿vale? Sí, ya, voy a quitar esa parte. ¿Sale? Ok, perfecto. Vale, vale, no voy a decir que fue usted. Ok. Y entonces, obviamente, se va a generar una situación también buena, ¿no? Porque hay mayores ingresos para las familias de los migrantes. ¿Vale? ¿Dudas de esta parte? ¿Dudas? ¿En casita dudas? Sale. ¿No? Perfecto, hasta aquí nos quedamos de geografía. Sí, ya casi. Ya vamos a un cuarto de esta población, a un tercio de esta diapositiva.